de un Frente Patriótico Nacional. Convóquese a la creación de un frente progresista que restaure la vida de la República, que desafíe a estos excluyentes, que mire por la patria y que verdaderamente recupere para el pueblo de México lo que le pertenece. ¡Viva México! No nos van a parar. La reforma y la consulta van. Gracias, diputado Reyes Gámez. Tiene el uso de la voz el diputado Nabor Ochoa López, hasta por 5 minutos para hablar en pro. Con su venia, señor presidente, nosotros somos respetuosos de aquellos que no comparten su opinión con respecto al apoyo que le estamos dando a esta gran reforma energética. Porque estamos convencidos no solo de la necesidad, sino sobre todo de la urgencia por las condiciones económicas y sociales de México, de llevar a cabo acciones de fondo que hagan posible darle solución definitiva a problemas añejos que vive esta nación. En nuestra opinión, es criminal dejar las cosas como están. En nuestra opinión, es una irresponsabilidad que las grandes empresas públicas como Pemex y Comisión Federal sigan arrastrando lastres, sigan arrastrando ineficiencias. También debemos decir aquí que un país con tantas desigualdades, ¿qué les vamos a decir a esos 52 millones de pobres que, por cierto, la izquierda habla y habla y habla de ellos? ¿Qué les vamos a decir a esos 12 millones que están en la pobreza extrema? ¿Qué les vamos a decir a los miles de jóvenes que al no encontrar un trabajo tienen que engrosar las filas del crimen organizado? ¿Qué les vamos a decir a la madre de familia que el día de mañana no sabe qué va a comer ella y sus hijos? Por eso es la hora de tomar decisiones. Aquí se dijo, llevamos muchos años debatiendo esto, lo han dicho ustedes, señores de la izquierda, pues llegó la hora de tomar decisiones. Y por eso hacemos el reconocimiento a quien tuvo la voluntad y capacidad política para impulsar los acuerdos, al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y déjenme hablar un poco de la historia reciente en materia energética. En el gobierno de Ernesto Zedillo se impulsó un proyecto de reforma energética. No fue posible avanzar. Diputado Nabor Ochoa, ¿me permite un segundo? Diputado de la Rosa, ¿desea hacer una pregunta? Al terminar, con todo gusto, paisano. Claro, sí. En el gobierno de Ernesto Zedillo se impulsó un proyecto de reforma energética. No se alcanzaron los acuerdos, no se avanzó y esa reforma quedó en nada. En ese tiempo, recuerdo, se dijo que fue por la mezquindad del PAN que no pudo realizarse. Durante el gobierno de Felipe Calderón, me tocó ser diputado en la 60ª legislatura y aprobamos una reforma energética que fue limitada, que no tuvo la profundidad que hubiéramos querido. En ese tiempo se habló de que había sido por la mezquindad del PRI que no se había realizado la gran reforma energética. ¿Hubo mezquindad política en esos tiempos del PRI o del PAN? Yo considero que definitivamente no fue un asunto de mezquindad política. Lo que faltó en aquellas ocasiones es lo que precisamente sí hubo en esta ocasión.
un Ejecutivo Federal decidido a transformar a México, un Ejecutivo Federal con capacidad y voluntad política, pero sobre todo consciente de que para avanzar tenía que negociar y consensar, tenía que aceptar banderas, demandas y propuestas de todas las fuerzas políticas, aún en demérito de sus atribuciones y facultades, aún con algunas propuestas que afectaban a su propio partido. Y compañeros, esta fue la gran diferencia. Pero, como dice el dicho, palabras sacan palabras. Y la verdad que nos queda claro que la izquierda no va a apoyar a esta reforma. También nos queda claro que algunos miembros de esa izquierda, no todos, algunos miembros de esa izquierda han adoptado una actitud de gran cinismo. Vienen a hablarnos aquí de corrupción, quienes en sus anteriores cargos tienen demandas y denuncias, tienen desfalcos. Nos hablan de honestidad y honrada medianía y viven en fraccionamientos de millonarios. Bueno, tal es el cinismo de estos, que en los corrillos de la Cámara se habla que en la izquierda ya hay una nueva corriente, la corriente carlista, pero no porque se identifiquen con Carlos Navarrete o con mi casi paisano Carlos Sotelo, no, porque esos son los que hablan como Carlos Marx y viven como Carlos Slim. Ha sido tal el descaro que cuando han tomado esta tribuna, en la perorata, iracundos algunos, cuando agitan sus brazos, en su mano, escuchen, en su muñeca no izquierda, en su muñeca de izquierda, se pueden apreciar relojes que son más que eso, que son una fortuna, que son un patrimonio, que son una ofensa para la gente más necesitada que dicen defender. Termino, presidente. Son los mismos que hablan de defender a los pobres, son los mismos que hablan de traición a la patria. Y concluyo mi intervención con una frase célebre de un hombre célebre, Otto von Bismarck. Los políticos piensan en la siguiente elección, los estadistas piensan en la siguiente generación, y Enrique Peña Nieto con sus decisiones piensa en un mejor futuro para las próximas generaciones de mexicanos. Es cuanto. Gracias, diputado Ochoa López. Tiene el uso de la voz por 5 minutos la diputada Socorro Ceseñas Chapa para hablar en contra. Perdón. Diputado, perdón, el diputado Nabor Ochoa no aceptó su pregunta en el turno, perdón, no aceptó la pregunta en el turno. Él iba a proceder a responderlo, es una cuestión de él y suya, perdóneme. Diputada, y por supuesto que el tiempo se había agotado, yo no lo puedo obligar a responderle, diputado. Acaban de poner. Estamos a un minuto de decir buenos días. Y aquí no se trata de venir a hablar como Karl Marx. Enhorabuena que pudiera haber, cuando menos, una 10ª parte de esta Cámara de Diputadas y Diputados que tuvieran lo suficientes para hablar en ese tenor, pero desafortunadamente no es así. Aquí se trata de venir a hablar
como representante popular, para lo que fuimos electos, para lo que fuimos electas, y no venir a peroratas que les mandatan desde quien es el gerente de esta República Mexicana. Enrique Peña Nieto no llega a ser ni presidente, es mal habido gerente. La discusión que nos ocupa el día de hoy no deviene de la iniciativa presentada por el titular de ese ejecutivo mencionado anteriormente. Es importante informar a la ciudadanía que la seguridad energética de Estados Unidos y la ambición de la oligarquía mexicana son las principales razones de los cambios constitucionales y ahora de las legislaciones secundarias. No engañen a la gente. La aprobación de la reforma energética y el acuerdo binacional de explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos para explorar, desarrollar y compartir ingresos de recursos hidrocarburos en la zona del Golfo de México no es una casualidad. Se trata de la armonización de legislación de Estados Unidos y México para explotar de forma desmedida este sector en nuestro país. Su irresponsabilidad es enorme. El modelo económico que siguen es solo una máquina productora de pobres. Cada error y decisiones que toman cuestan miles de millones de pesos. No sancionan la corrupción. Por el contrario, construyen mecanismos de protección al amparo del poder. Este país no crecerá y encontrará un futuro económico firme con esta reforma y modelo de presupuesto propuesto. Se requiere una adecuación de los niveles de gasto público en función de los niveles de financiamiento de la economía productiva, y el gasto debiera ser compatible con una carga fiscal realista. Por diversas razones, México se ha subordinado política y económicamente a directrices que acompañan paralelamente la expansión del capital estadounidense y los gobiernos del PRI y del PAN lo saben, lo conocen muy bien, lo promueven, se comprometen y lo cumplen. El Tratado de Libre Comercio se reservó para México el sector energético y Estados Unidos, les recuerdo, vetó el migratorio. Hoy el gobierno mexicano le pone fin a la rectoría de un sector estratégico para que participen petroleras, en su mayoría norteamericanas, comprometiendo las finanzas y viabilidad del país sin ningún rubor. La creación del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo vulnera la soberanía de nuestro país, no porque un fideicomiso tenga semejante alcance jurídico, el fondo materializa por el mismo la decisión de anteponer negocios sobre los derechos como lo están haciendo. Que se escuche bien, la renta petrolera sí se compartirá, siendo petrolizada nuestra economía y con la incapacidad de incrementar los ingresos no petroleros al mantener privilegios fiscales. El paradigma que ustedes están aprobando es altamente riesgoso. Todas las políticas derivadas del Consenso de Washington que los gobiernos de nuestro país siguen al pie de la letra demuestran la subordinación del interés nacional a intereses ajenos. Basta recordar solo el que ordena la privatización de empresas públicas. Lo grave es que la implementación de estas políticas han demostrado su fracaso en el mundo de forma reiterada. Cada decisión va acompañada de ajustes a la baja, eliminación de derechos sociales, desencanto social y una oligarquía que se enriquece brutalmente. Y cuando un país, a través de su clase gobernante, somete el interés público por el privado, está condenado a fracasar. Quienes promueven las reformas encaminadas a vulnerar la soberanía de nuestro país no son dignos mexicanas ni mexicanos. Los fondos de estabilización de los ingresos petroleros y otros que se presentan en el dictamen deben evaluarse con periodicidad por el Congreso para determinar qué tanto valor han aportado al sector energético. Expertos en la materia son contundentes. Con los niveles actuales de extracción del crudo, es claro que no habrá recursos significativos, y ustedes lo saben, para el ahorro de largo plazo. Estos
solo podrían materializarse en el tiempo y solo en el caso que aumente significativamente el volumen de extracción y los precios del petróleo no se reduzcan. Por otro lado, el pasivo laboral es un monumento a la mentira, al abuso, a la ilegalidad. Su base se encuentra en los artículos 3 y 4 transitorio de la Ley General de Deuda Pública, que desde este momento solicito sean suprimidos si es que el derecho social sigue valiendo. Apenas es creíble. Una norma legal consagra lo ilegal, presionando a lo que jurídicamente es imposible, a lo que las y los trabajadores petroleros renuncien a sus derechos, acepten la muerte de su contrato colectivo con el pretexto del pasivo laboral, como si esto fuera obra y responsabilidad de la clase trabajadora de Petróleos Mexicanos, como si estos trabajadores hubieran cometido y cometieran un delito por el hecho de haber trabajado por el bien de la nación en esa empresa. Si los trabajadores y trabajadoras no son autores del pasivo laboral, ¿por qué habrán de pagar lo que no es su responsabilidad? La mentira de que el pasivo laboral se va a pagar con recursos presupuestales busca fines políticos. Los de derecha se levantan el cuello como héroes salvadores de las prestaciones, sobre todo de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores, para obtener votos de los que traicionan y saquean. Que se entienda, el contrato colectivo no puede ser condicionado. Esto es inaceptable. Para que nuestro país crezca, los ingresos petroleros debieran tener una carga fiscal que permitiera y obligara a Pemex a mayores inversiones, y los no petroleros no debieran contar con privilegios fiscales. Los incrementos de tasas impositivas tienen que ser paralelas al incremento de la productividad. Quienes gritan tiempo ni saben de lo que se está hablando. Vincular transferencias económicas a metas de recaudación para estados y municipios, para que una parte sea utilizada para ahorro y otra para financiamiento de proyectos de desarrollo. Concluyo diciendo, este país hoy llega a uno de los momentos más difíciles de su historia. Ustedes, quienes promueven la reforma, son cómplices del despojo del patrimonio nacional. Financieramente, su propuesta es un simple volado. Visten de un negocio con el disfraz de la modernización, cuando lo que este país necesita es una política energética integral, que yo tengo plena seguridad que muchas y muchos de ustedes ni saben qué es, mucho menos cómo se elabora. Pero también lo que nuestro país necesita es una política económica con visión soberana, nacionalista, progresista y no la entreguista que representa la receta neoliberal que ustedes han aplicado por más de 32 años y están los resultados a la vista desastrosos en este país. Solo les recuerdo que no existen pueblos ignorantes y más allá de las prestaciones personales de quienes promueven esta reforma se encuentra la aspiración legítima de una nación que habrá de recuperar lo que legítimamente le pertenece. La historia no perdona y ustedes pagarán por su traición. Me gustaría que quienes gritan y se han pasado veces aplastados en esos curules vengan y debatan. En este Congreso no ha habido debate y ni siquiera saben lo que significa, y el diccionario dice de la palabra debate. Es la confrontación de ideas, ni en comisiones ni en este pleno, porque todo lo que se pregunta para someter a discusión no lo aceptan. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no conocen ni saben lo que es un debate de altura, un debate de cara, un debate que permita hacer, convencer o no convencer. Pero ustedes no saben, vendidas, vendidos. La historia de México lo recordará por siempre. No te canses. Si estás cansada, vete. Tiene el uso de la voz.
hasta por 5 minutos la diputada Landy Bersunza Novelo para hablar en pro. Muy buenas noches. Con su permiso del presidente, señoras y señores diputados. El dictamen puesto a nuestra consideración da vida a un modelo energético que transformará radicalmente la economía nacional, que les quede claro. De ahí que debe entenderse de manera integral, no solo en la dinámica de la reforma, sino en la dinámica y evolución de las finanzas públicas. No podemos soslayar que la discusión del día de hoy y desde ayer y desde hace 5 días se refiere a una ley que tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracción cuarta, 75, 126, 127 y 134 de la Ley Fundamental en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Un ordenamiento que obliga a la debida observancia de la norma jurídica para la administración de los recursos públicos federales, en base a criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y, sobre todo, rendición de cuentas. Y que sienta las bases para la ejecución del gasto público en sus vertientes de gasto corriente, pagos de pasivos de la deuda pública, inversión física, inversión financiera y responsabilidad patrimonial. Es una ley que establece disposiciones presupuestarias y administrativas para fortalecer la operación y la toma de decisión de los ejecutores del gasto, teniendo como premisas fundamentales el adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. Es en este escenario donde se inscribe este dictamen con el objeto de incorporar a nuestro sistema ajustes a la regularización en materia de finanzas públicas, requeridos con motivo del decreto constitucional de diciembre del 2013. Esto en materia energética. En esta óptica es que se establecen en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria las normas relativas a los diferentes destinos que se dará a los recursos que forman parte del Fondo Mexicano del Petróleo. Se reconoce en este ordenamiento y en la Ley General de Deuda Pública un nuevo régimen en dichas materias será aplicable a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. En su nueva faceta, obviamente, como empresas productivas del Estado, dotándolas de un régimen especial que les otorgue autonomía presupuestaria y de flexibilidades adicionales con el fin de lograr un manejo autosuficiente y sustentable de sus finanzas. Este dictamen refrenda dos cosas: que los hidrocarburos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son y seguirán siendo patrimonio de los mexicanos, que no les engañen, no se dejen engañar. Esto es de los mexicanos y así va a ser siempre. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no se privatizan, no malinformen a la ciudadanía izquierda. Y también al aprovechamiento se mantiene bajo la firme rectoría del Estado, que esto es tan importante. De ahí que se asumen los compromisos que le corresponden al gobierno federal sobre un porcentaje de la deuda de los pasivos laborales, es decir, únicamente, y que quede muy claro, sobre el pasivo de pensiones y jubilaciones, no más. Esto es,
sobre una parte de la deuda y no sobre el 100%. No se trata de un borrón y cuenta nueva, y tampoco se trata de rescatar a las empresas, sino de fortalecer a las empresas productivas del Estado y garantizar su máxima productividad y óptimos niveles de competitividad. Decisión que no afecta ni al país ni a las finanzas públicas, como ya lo han señalado las principales agencias calificadoras en riesgo, y que tiene su mejor asidero en el cambio de las condiciones generales de trabajo, tanto en las diversas modalidades. Se modifica el contrato colectivo y el sistema pensionario para transitar a uno nuevo que permita fortalecer a las empresas productivas y dotarlas de viabilidad financiera. El Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor del presente dictamen porque hace coincidir y vincula la responsabilidad hacendaria con el crecimiento del Producto Nacional y fortalece rubros estratégicos como la educación, la seguridad social y el desarrollo científico y tecnológico, que es lo que todo México quiere, lo que todos queremos. Objetiva el principio de equidad distributiva al fortalecer las transferencias a las entidades federativas y evitar su discrecionalidad que estimule el crecimiento en las diferentes entidades del país, y plantea una distribución de recursos encaminada a combatir la pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad. Estamos a favor porque representa una oportunidad real de progreso y desarrollo para México y los mexicanos, colocándonos en la ruta de un desarrollo sostenible. En este contexto, como campechana, me siento sumamente complacida por el esfuerzo que desde este Congreso, en conjunto con nuestro presidente Enrique Peña Nieto, nuestro gobernador del Estado de Campeche y los actores involucrados en el tema energético, hemos logrado para el fortalecimiento de los estados petroleros, en particular y obviamente con mucho orgullo para el Estado de Campeche, el cual se verá fortalecido en su crecimiento por las aportaciones de la renta petrolera, del Fondo Mexicano del Petróleo y los ingresos sobre hidrocarburos por el incremento en la exploración, extracción y producción de hidrocarburos, lo que se verá finalmente reflejado en el Estado y principalmente en los municipios petroleros. Quiero hacer un llamado a todos los diputados, en este caso y con mayor énfasis a los diputados de estados petroleros, a que votemos por esta reforma que es tan importante, porque eso nos va a llevar a mover a México. Compañeros, movamos a México. Sería una irresponsabilidad no votar a favor de esta reforma. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Bersunza. Pido a la Secretaría, una vez agotada la lista de oradores, proceda a dar lectura de los artículos reservados para su discusión. Del artículo primero del decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 2, 5, 17, 19, 21, 21 bis, 21, 40, 41, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y el artículo segundo del decreto relativo a las disposiciones transitorias, artículo tercero transitorio, cuarto transitorio y una adición al sexto transitorio. Artículo tercero del decreto que reforma la Ley General de Deuda Pública. Artículo primero. Artículo 1. Y los transitorios del decreto. Artículo segundo transitorio, tercero transitorio, cuarto transitorio, quinto transitorio, se suprime. Y se suprime el sexto transitorio. Es cuanto, presidente. Gracias. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Háganse los avisos que refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. En este momento, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, se abre nuevamente el tablero electrónico de votación nominal para poder votar en lo general
y en lo particular, salvo los artículos que han sido reservados, este dictamen que ha sido puesto a consideración en esta jornada, pues ya prácticamente de agosto, ya pasan de las 12 de la noche, así es que bueno, pues estamos prácticamente en un trabajo muy importante que se ha estado desarrollando aquí en la Cámara de Diputados. Es este dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía. Es el dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. En relación a este dictamen, tuvimos evidentemente la oportunidad de escuchar la fundamentación del mismo a través del presidente de la comisión y posteriormente se dio paso a los posicionamientos, esta oportunidad que tienen los diferentes grupos parlamentarios de subir a esta máxima tribuna y en un periodo acotado de tiempo hacer, bueno, pues las menciones y todas las referencias en relación a la postura de su grupo parlamentario en cuanto al tema que esté en comento, que se esté discutiendo, muy concretamente en este caso y en este periodo extraordinario aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, pues evidentemente la postura de los diferentes grupos parlamentarios en relación a las leyes secundarias en materia energética. Y bueno, pues al término de este posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios se abrió la discusión en lo general. Ha habido, se lo mencionaba en el transcurso de esta transmisión, lo hemos platicado, bueno, pues todas las personas que trabajamos en el canal de Congreso y que hemos tenido oportunidad de estar narrando lo que acontece en este periodo extraordinario en relación a este acuerdo que presentara la Junta de Coordinación Política, donde precisamente se establecieron las reglas muy claras, reglas muy básicas para poder desahogar este proceso de discusión. Al ser un tema controversial, al ser un tema muy plural en cuanto a la diversidad ideológica que por él confluye o que este tema genera, bueno, pues era evidente que había la necesidad de poder establecer normas claras, normas muy precisas para poder desahogar la discusión y bueno, al final del día poder lograr avances y poder lograr acuerdos y poder, bueno, pues hacer que fuera un proyecto que caminara en el sentido que esta honorable Cámara de Diputados lo decidiera, y de tal suerte y dentro de todo este proceso legislativo, bueno, y a través de este acuerdo parlamentario se dio a conocer esta manera de dividir las reservas sobre ejes temáticos, es decir, dependiendo, bueno, pues de la iniciativa del dictamen que se estuviese trabajando, bueno, pues seleccionar los temas donde hubiese más coincidencias en relación a los artículos reservados y dar un tiempo de 10 minutos al legislador para que en una sola exhibición pudiera presentar todos los reservas en relación a cada uno de los temas. Y bueno, pues así se ha estado desahogando esta discusión. Hace un instante la Secretaría daba a conocer cuáles son los artículos que están reservados en relación a este dictamen que hoy, bueno, pues está siendo ya votado en lo general. Al término de esta votación en lo general, cuando ya el presidente diga exactamente cómo quedó esta votación, tendremos oportunidad de escuchar de qué manera se van a estar desahogando estas reservas que ya le mencionaba en el transcurso de este periodo extraordinario que iniciara el pasado 28 de julio. Bueno, pues ha sido así de manera temática, por ejes temáticos, y con esto, bueno, pues lograr tener una mayor celeridad en el trabajo. Cuando algún legisladora solamente hace una reserva, bueno, tiene un tiempo un poco más acotado, son 3 minutos para hacer la presentación de la misma, y cada vez que se presenta una reserva, el orador, el legislador que haya hecho la reserva, tiene la oportunidad de subir a esta máxima tribuna para explicar el por qué considera que se le deben de hacer cambios, modificaciones, quitar por completo este artículo, en fin, esto es la oportunidad que tiene el legislador para convencer al Pleno de que se pueda someter a discusión y bueno, poder tener una negociación para que a través de esta intervención el orador tenga la oportunidad de convencer al Pleno de que se inclinen para hacer valer esta reserva. Así es que después de que hacen esta presentación, la presidencia, la mesa directiva, a través de la mesa directiva, tiene la oportunidad de preguntar si se somete a discusión o no. Cuando se somete a discusión, entonces, también por reglamento, así lo marca nuestra parte jurídica, bueno, pues se abre la inscripción de oradores en pro y oradores en contra. Pero en caso de que la Asamblea, de manera económica, es decir, levantando la mano
mano vote que no, entonces se desecha y se quedan los términos del dictamen. Escuchemos. Votos a favor, una abstención y 125 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 327 votos. Faltó un diputado. Tiene el uso de la palabra don Jorge Salgado Parra del PRD para presentar propuesta. Adelante, don Jorge. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, durante estos últimos días, el pueblo mexicano ha sido testigo de cómo una mayoría en la Cámara de Diputados está consumando el más grande expolio cometido contra esta nación. La reforma energética que aquí se discute, la reforma más anhelada por algunos legisladores, es ni más ni menos que el corolario de un proceso de transformación de las instituciones políticas y económicas. Es absolutamente avasallador y en contra de los derechos de nuestro pueblo. Por ello, es evidente que ninguno de los legisladores que están a favor de este dictamen ha sido capaz de demostrar los beneficios y las bondades que traerá, desde luego, para la calidad de vida de millones de mexicanos. Y no lo han hecho y ni podrán hacerlo, sencillamente porque la argumentación que motiva todos los dictámenes que forman parte de esta reforma energética, y en particular del que ahora se discute, recurre sistemáticamente a un escenario catastrófico de nuestras entidades paraestatales, Pemex y CFE, para justificar sus acciones entreguistas del patrimonio nacional. En la maniquea defensa que hacen quienes defienden esta reforma a toda costa, aluden a acciones necesarias que detonen la transformación y modernización de nuestro país, pero omiten aceptar que aquella solo traerá beneficios para los grandes productores extranjeros de hidrocarburos, mientras que para el país representará claudicar de nueva cuenta en el esfuerzo de realización de un proyecto económico nacional de impacto positivo para las clases más desfavorecidas. Pero sin demérito de las violaciones éticas y morales que aquí se están cometiendo, desde luego en contra del pueblo de México, por lo que me interesa destacar en esta tribuna y hacer del conocimiento de toda la Asamblea, al igual que lo hice en los trabajos en comisiones, que estamos confeccionando un marco normativo manifiestamente inconstitucional y que a la postre representará un lastre por sus consecuencias no solo jurídicas, sino también económicas y sociales. No es una situación menor en lo absoluto y al tiempo que dará. De aprobarse en sus términos el dictamen, se estarán violentando los principios consagrados en el artículo 134 relativos al ejercicio de los recursos públicos, pues trasladar el pasivo laboral de Pemex y CFE a deuda soberana es legitimar la anulación de los principios de transparencia, rendición de cuenta, administración y manejo de recursos públicos y, por ende, subestimar a la Constitución y no reconocer su característica principal como norma jurídicamente aplicable y vinculante para los poderes constituidos. El falaz argumento sostenido por los pro-privatistas, con el que se afirma que el pasivo laboral de ambas entidades paraestatales ya es deuda pública, en la inteligencia de que ambas son parte del Estado mexicano, es totalmente inaceptable y no debe de perderse la perspectiva de lo que aquí se discute, pues ahí donde ha habido malos manejos de los recursos públicos debe de haber sanción y no omisión y mucho menos un endoso de responsabilidad.
Pero es aún más preocupante e irresponsable de parte de algunos de los legisladores que legitimemos el otorgamiento de un cheque en blanco para que el gobierno, con el uso de recursos públicos, asuma una proporción o la totalidad de la obligación de pago de pensiones y jubilaciones en curso de pago, sin determinar legalmente el porcentaje de esta o cuantifique una estimación de la misma para, paradójicamente, menoscabar los derechos de la clase trabajadora. En términos generales, por lo que hace al rubro de deuda pública, tratándose de las ahora denominadas empresas productivas y sus subsidiarias, el estrambótico marco normativo propuesto a causa de una suerte de bipolaridad que desvela incongruencias aberrantes en sí mismo, mientras que por una parte no tan solo se propone asumir el pasivo laboral existente, ya que se incrementará con el que se llegue a generar en un futuro, y por otra parte se concibe que el novedoso régimen especial de empresa productiva del Estado supone su encubierta privatización. De igual forma, se proclama la protección de los miles de trabajadores a través de la transmisión de las obligaciones derivadas de los pasivos laborales, pero supeditado a la modificación del contrato colectivo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, obviamente en menoscabo de las victorias laborales de los trabajadores de Pemex y CFE logradas durante décadas. Menudo liderazgo tienen los obreros mexicanos en esta soberanía. Señoras y señores legisladores, el ejercicio dialéctico que supone el debate parlamentario encuentra su máxima expresión al producir leyes racionales en beneficio de la colectividad, cuestión que para el caso concreto no es aplicable. En suma, al lograr una buena ley, este debate no será capaz de lograr tal objetivo sencillamente porque aquí no se están constatando posturas con el ánimo de alcanzar acuerdos medianamente aceptables por todas las fuerzas políticas. Un político emanado del Partido Revolucionario Institucional, que lo deberán de recordar muy claramente, el licenciado Luis Donaldo Colosio mencionó que este lugar, esta Cámara de Diputados, debe ser el centro de debate, el centro de las ideas, y aquí lo único que se hace es votar sin conocer de qué es lo que se está votando. Diputados, en esta ocasión seguramente vencerán a la minoría de esta Cámara, pero jamás convencerán al pueblo de México. El tiempo y la historia nos dará la razón. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputado. Pregunte a la Secretaría si se admite a discusión la propuesta de don Jorge Salgado Parra. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. En tal virtud, tiene el uso de la voz don Mario Carrillo Huerta, del PRD, a favor de la propuesta. Con su venia, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, en el análisis que presenté ante esta Asamblea recientemente pude concluir que si Pemex y CFE no tienen ni la tecnología ni los fondos de inversión para aumentar la producción, el empleo y los ingresos con métodos modernos, seguramente es por su mala administración.
En los artículos 3 y 4 transitorios del proyecto de decreto relativo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, donde actualmente se establecen los ordenamientos para que el Gobierno federal cubra una proporción de las obligaciones pensionarias relacionadas con el pasivo laboral de ambas empresas, pero no se definen las cuentas que componen los beneficios de los trabajadores. Yo revisé los estados financieros de Pemex y solamente dice beneficios en el pasivo laboral, beneficios de los trabajadores, pero no se sabe qué cuentas son. Debe reconocerse que los sistemas pensionarios de las empresas públicas en México nacieron sin obligaciones ni compromisos de revisiones actuariales, sin soporte financiero y sin fuentes de financiamiento de largo plazo. Sin embargo, siento que apoyar la idea de trasladar al Estado las obligaciones que han ocasionado los pasivos laborales de Pemex y CFE y en su oportunidad constituirse como deuda pública haría a esta soberanía corresponsable de la ineficiencia y la opacidad que han caracterizado a estas dos empresas, las cuales han sido reconocidas, me refiero a las ineficiencia y opacidad, explícitamente en esta tribuna por algunos de los que apoyan la reforma. Así, considero que antes de hacer ese traslado, debiera hacerse un deslinde para dejar a salvo lo que corresponda a las conquistas de los trabajadores, y entonces sí, que el Gobierno federal asuma una proporción de las obligaciones que a ello corresponde, y las que no, pues que se cubran con algún fondo de ahorro a partir de aportaciones de los servidores públicos de las áreas relacionadas con las actividades de estas empresas y de sus líderes sindicales, provenientes de sus sueldos o de sus pensiones. Por otro lado, en esta mi última intervención, quiero transmitir una preocupación, independiente de los efectos finales que puedan tener en la vida los mexicanos. Casi todas las reformas estructurales que se han aprobado en esta legislatura han tendido a concentrar la toma de decisiones de política pública relevante en el ámbito del Gobierno federal. Esa concentración, ya sea en las áreas de educación, de cuestiones laborales o electorales, es sinónimo de poder, de manera que en la vida y en el desarrollo de nuestro país dependerá cada vez más de la visión económica y social de los poderosos, pero también de su buena voluntad. De hecho, la OCDE, en un estudio preparado el año pasado, afirma que aquí, en este país, las decisiones son centralizadas y las políticas públicas son principalmente al nivel federal. Bueno, algunos podrán decirnos, ya después de todos estos debates, que ya ni para qué llorar, que palo dado nadie lo quita. Pero en el PRD, y en especial en el caso de esta reforma, palo dado la consulta lo quita. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, don Mario Carrillo. Tiene el uso de la voz don Juan Luis Martínez Martínez, por 3 minutos. Compañeras y compañeros, me dirijo al pueblo de México. El día de hoy se cierra uno de los capítulos más tristes y trágicos de nuestra historia. Este Congreso, conformado por una mayoría mecánica y apátrida, habrá consumado su propósito de aprobar el mayor desmantelamiento de los bienes nacionales a espaldas de millones de mexicanos. Se abre de par en par la puerta de la inversión extranjera, no solo de los hidrocarburos y la electricidad nacional, sino también la riqueza minera, el gas, el agua, las principales cuencas y reservas naturales de nuestro territorio. Tenemos un golpe de Estado de facto por un presidente que asume el papel de constituyente y modifica uno de los fundamentos constitutivos de nuestra nación, la propiedad pública. Aquí no se ha debatido nada, por más que los diputados de la verdadera izquierda han planteado argumentos válidos, la mayoría mecánica hace caso omiso. La reforma energética fue íntegramente redactada desde Los Pinos, aunque la decisión real provino de los altos intereses de las petroleras estadounidenses. Lo que ahora se acaba de aprobar solo es comparable a la colonización española, a la entrega del territorio mexicano a los imperialistas yanquis por el usurpador Santana. No hay patriotismo, solo sumisión en la entrega de nuestra riqueza
al imperialismo, al gran capitalismo. El entreguismo no es moderno. Los que se jactan de visionarios neoliberales tienen hundido al país desde hace mucho tiempo. Son los que han privatizado todo, absolutamente todo. Empresas automotrices, telefonías, ingenios azucareros, bancos, puertos, aeropuertos, minas, ferrocarriles, hasta la generación eléctrica. En 1982, México contaba con 1.155 empresas públicas. En el año de 1993 solo quedaban 213. En una década habían vendido 1.000 empresas nacionales. Los audaces neoliberales de entonces presumían haber obtenido cerca de 30.000 millones de dólares de esas ventas para las arcas del Estado. Solo unos años después, por los rescates de empresas privadas fracasadas, pagamos los mexicanos más de 90.000 millones de dólares. Fueron las primeras reformas estructurales: apertura del 100% a la inversión extranjera, tratados de libre comercio, comercialización del ejido, aumento del IVA del 10 al 15%, entrega del sistema de pensiones a los bancos, el FOBAPROA. Desde Carlos Salinas nos engañó a muchos con la historia de la entrada de México al primer mundo que traería el Tratado de Libre Comercio, y lo único que se logró fue encadenar 80% de las exportaciones a un solo país del mundo, a los Estados Unidos. El modelo neoliberal ha destruido la economía mexicana, ha empobrecido a las clases medias, ha llevado a los pobres a la extrema pobreza, ha sumido a un país que creció durante más de 40 años a una tasa superior al 6% anual, a un mediocre crecimiento que no llega al 2% promedio en las últimas 3 décadas. Una generación entera de mexicanos que han nacido y se han condenado a someterse a este modelo neoliberal son los jóvenes que crecen en el escepticismo y la incredulidad. No esperan absolutamente nada. Solo serán unos cuantos quienes se beneficiarán con este modelo entreguista y privatizador. En 1987 teníamos un solo personaje en la lista de los ricos, de los hombres más ricos del mundo. En el 92 eran 7 y su fortuna sumaba 13.000 millones de dólares. Para el siguiente año se habían duplicado. 13 nuevos millonarios cuya riqueza sumaba 22.900 millones de dólares, y solo un año después, en el 94, eran 24 multimillonarios mexicanos con fortunas que sumaban 44.000 millones de dólares. Mientras millones de mexicanos carecen de lo más elemental, viviendo en la miseria, en la extrema pobreza. El año pasado la revista Forbes publicó una lista de 35 mexicanos dentro de los hombres más ricos del mundo. A cambio de eso, en la actualidad, 53 millones de pobres sumidos en la orfandad. No es suficiente la voracidad. La voracidad de los prianistas Verde y Panal no tiene límites. Hoy, con esta ominosa reforma energética, terminan de aprobar la segunda generación de reformas estructurales neoliberales, la reforma laboral, que ha traído a millones de desempleados en las calles, la reforma educativa que traiga a los maestros inconformes, una resistencia social en las calles, entregaron nuestras playas, con las que vuelven el discurso de crecimiento y bonanza, puro engaño y pura vil mentira. Ya voy a terminar, presidente. Este Congreso ha renunciado a su obligación de impedir estas reformas que solo significan más estancamiento, más desigualdad, más descomposición social, más corrupción y más beneficios para unos cuantos usurpadores que detentan el poder. Por eso es que ustedes no ponen atención. En las calles está el movimiento social. Por eso quiero decirles y aprovechar la tribuna, le pido tolerancia, presidente, para decirle a las mujeres, a los hombres, diputado, a los niños, al anciano, que tenemos que seguir sufriendo y padeciendo la brutalidad del capitalismo y la injusticia de un gobierno espurio, en donde la clase más pobre y miserable seguirá sufriendo de miseria, de humillaciones, por culpa de estos tiranos. Estas prácticas empezaron desde el primer conquistador, arrebató al indio la tierra que cultivaba su terreno y sus sembradíos, el bosque que surtía la leña, el agua que regaban sus tierras. Ya estuvo suave, compañeros, solamente el movimiento social, ustedes usurpadores, verdugos del pueblo de México, vende patria. Don Silvano Blanco de Aquino tiene el uso de la voz.
Con su permiso, señor presidente, con el permiso de las compañeras diputadas, compañeros diputados. Digo, en este sentido, pues claro que conoce uno la clase política que hay en el país y de manera más concreta en el caso del PRI. Es decir mentiras, la demagogia, ser cínicos, pues es parte de su forma de hacer política. Efectivamente, ellos y el PAN pues refieren que Pemex y Comisión Federal de Electricidad están en una situación crítica, pero bueno, ustedes han gobernado este país y ustedes condujeron precisamente a que Pemex y Comisión Federal de Electricidad, en algunos casos de manera deliberada, estuviera en esta situación en la cual se encuentra en este momento. Y no hicieron nada por mejorar las condiciones y ahora dicen que urge sacar adelante a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad de esos pasivos laborales que tienen. Pero bueno, el pueblo de México sabe efectivamente que ustedes no solamente afectaron a Pemex, sino a la Comisión Federal de Electricidad, sino a la mayoría de los mexicanos los tienen sumidos precisamente en la pobreza. Aquellos que dicen ustedes querer sacar. Y digo, mi paisano que estuvo aquí anteriormente, lógicamente que lo conocemos en Guerrero, a él y a su familia, y por supuesto que no son gente que tenga solvencia moral como para hablar de corrupción. Digo, han medrado con los campesinos en Guerrero durante muchos años y por eso pues ni siquiera ganan ninguna elección ni se refugian en las listas plurinominales de su partido. Presidente, voy a pedirle una moción de ilustración, por favor, y que la secretaria o el secretario pueda leerme el contenido del artículo 3º transitorio de la reforma de la Ley General de Deuda Pública, por favor, para ilustrar al Pleno, porque en ocasiones con tanto trabajo pues no hay forma de leer todo lo que nos llega. Adelante. Transitorios, artículo 3º. Párrafo 3º. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, condiciones y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno federal, una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo 1º de este artículo. También determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias para su implementación. A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar en las fechas que correspondan los actos jurídicos necesarios para financiar la proporción de las obligaciones antes referidas que asume el Gobierno federal y para emitir disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de egresos de la Federación que corresponda, a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para efecto de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario. Hasta a que ahí, se refiere. Secretaria, conocemos el dictamen, diputado, adelante. Señor presidente, digo, usted dice que lo conoce, la secretaria lo leyó bastante rápido, pero bueno, aquí lo que está haciendo esta propuesta, pues es darle las facultades que tiene la Cámara de Diputados y por favor, presidente, porque pues a veces tampoco no se lee de una manera completa la Constitución, otra moción de ilustración del artículo 74, cuáles son las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en su fracción cuarta, por favor. Diputado, conocemos el artículo 74. Presidente, ruego, por favor. Es un derecho el cual yo tengo en el reglamento, por favor, y yo solicito esta moción de ilustración porque efectivamente hay diputados y diputadas que no conocen la Constitución. Adelante, diputado. ¿Todo? No, esta parte, por favor. Artículo 74, fracción cuarta. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo,
Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Gracias, secretaria. Bueno, si escucharon entonces, el artículo 3º transitorio de la Ley de Deuda Pública le da facultades al presidente de la República, facultades que aquí están en la Constitución, en su artículo 74, son exclusivas de esta Cámara de Diputados, que tiene que ver con el tema de los gastos del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, totalmente anticonstitucional ese artículo transitorio que propuso el PAN para lavarse la cara en ese sentido, y que el PRI pues va a aprobar efectivamente, porque los dos partidos pues son causantes de la situación que se vive en este momento. Y bueno, más adelante mi compañero Miguel Alonso Raya pues va a leer la